Marcelo Saín es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Quilmes y es candidato a diputado provincial en la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. ¿Cuál es su proximidad con toda esta historia? Allá, abril del año 2007, el presidente Kirchner me designa al frente de un programa que se creó nuevo, programa Verdad y Justicia, que tenía como cometido investigar a los grupos que estaban generando condiciones adversas, amenazas, amedrentando a testigos en los juicios de lesa humanidad por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que habían sido reactivados. Yo venía desde el año 2005 desempeñándome como interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, una policía nueva, comando civil que habíamos creado, también por pedido de Néstor Kirchner. Y allí surgió la idea de dirigir este programa a los efectos de sistematizar lo que era una respuesta estatal más seria en materia de neutralizar estos grupos, porque era evidente que... Pero esto fue después del episodio de la desaparición de... No, eso fue después, por supuesto, sí. Al mes aproximadamente de la designación me invita a tomar un café y a conversar el doctor Corazza, que ya estaba al frente de la causa, había pasado a la Justicia Federal unos meses antes. Y él indica que estaba bastante quieta la causa, que no avanzaba la investigación, lo cual yo le comuniqué que para mí era lógico porque la bonaerense la estaba encabezando la investigación y era imposible que eso pudiera avanzar si lo iba a investigar la bonaerense, porque había un compromiso ideológico, político, histórico con aquellos que habían sido beneficiados con la desaparición de López hasta ese momento, que eran aquellos que eran implicados claramente. Y allí él me pide la posibilidad de agregarme al grupo de investigación, que era la Policía Bonaerense, como Policía de Seguridad Aeroportuaria, por supuesto, ¿no? La Policía Bonaerense, la CIDE, la Policía Federal. Yo le manifiesto que no tenía ningún interés en participar en lo que a mí hacía oponer a nuestra institución en un equipo de investigación que estaba destinado al fracaso, y que si él tenía alguna medida puntual o alguna línea de investigación puntual para investigar, lo íbamos a hacer, pero cuerda aparte. Por supuesto no fue una imposición, porque yo como jefe de policía no podía hacerlo, pero fue una opinión muy firme. Estaba preocupado porque había habido una inspección un tiempo antes del lugar de detención donde estaba Echecolás y el resto de los condenados en esa causa, y en esa inspección no habían encontrado nada sospechoso acerca de actividades irregulares dentro del presidio, pero fue una inspección, fue una suerte de requisa, y ellos 48 horas antes estaban esperando que llegaran. Al tiempo, y en esa reunión él nos comunica, a nosotros nos cuenta una infidencia de que iba a ser un allanamiento. Yo creo que el juez pensaba que yo le iba a informar al gobierno. Yo no le informé al gobierno que iba a haber allanamiento, y el allanamiento fue exitoso. Y allí se encontraron un montón de elementos, se pudo comprobar... ¿A qué le llama exitoso? Exitoso porque se pudo comprobar que realmente el grupo Echecolás manejaba parte del presidio con la complicidad del servicio penitenciario. ¿Qué encontraron? Federal. Bueno, estaban alojados en otro lugar distinto. Entre otras cosas, se encuentra y se secuestra una agenda que está incorporada en la causa. ¿De puño y letra de Echecolás? Puño y letra de Echecolás, donde él iba estableciendo algunas preocupaciones, seguimiento de Jorge Julio López, pero también una particular precaución y sensibilidad con relación a la declaración de Jorge López allá por el año 2000-2001 en los juicios por la verdad, cuando estaba impedido los juicios penales en la materia. Es decir, él temía especialmente. Es el testimonio, lo consideraba como un testimonio clave, fundamental. Estaba muy preocupado, había ordenado a sus abogados, y así lo había escrito de puño y letra, el seguimiento de esos testimonios, de la persona en cuestión, y después algunas cosas más. ¿Y a partir de ese momento no se pudo progresar con esa agenda, con la preocupación que él tenía? No, pero ahí, Víctor Hugo, cuando empieza la investigación de la causa en la justicia provincial, no es por desaparición de personas, porque durante 1 año y medio la hipótesis del equipo de investigación, encabezado por la bonaerense, particularmente por el comisario, uno de los comisarios investigadores de aquel momento, tenía que ver con la desaparición voluntaria, con el extravío. Se perdió mucho tiempo. Prácticamente, muchos meses. O sea que en lo que vamos a ver, que era la preocupación política, era angustia, pero sin tener una correspondencia de ningún tipo con una línea de investigación que pudiese terminar. Sin lugar a dudas. Y después, cuando sí pasa a la justicia federal, porque se considera, y la Corte lo ordena así, se considera que fue una desaparición forzada, y así se caratura la causa, también se siguió investigando
con la idea de que había sido una desaparición voluntaria. Permítame, Marcelo, revisar lo que pocos días después de la desaparición de Jorge Julio López ocurría en el poder político de entonces. La esperanza, que ya sabemos 5 años después no se ha concretado, de que finalmente apareciese y con vida el señor López. Ustedes saben que hay un argentino que fue central por sus alegatos en la condena del genocidio de Echecolás, que es el amigo López, el compañero López, que hoy lo buscamos por todos lados, casi con desesperación para que aparezca prontamente. Me parece que el caso López, para mí y para toda la población de la provincia y del país, y para todos los que tenemos responsabilidades y todos los argentinos, es un caso que debe tener un esclarecimiento y una solución lo más rápida posible, porque no queremos vivir en esta incertidumbre que nos hace recordar otros tiempos. Al hablar de desaparición, ¿se descarta la idea de un secuestro? No, al decir que está desaparecido, quiere decir que puede estar o en algún lugar o secuestrado, una de dos. Queridos cadetes lo comparten, sus familiares también. Esperemos que como Estado podamos devolver al ciudadano López a su hogar, para que definitivamente en la Argentina desaparezcan estos fantasmas que tanto daño nos han hecho. Y yo sé que ustedes, ya oficiales de la Nación, sus familiares, nuestros cuadros de las distintas Fuerzas Armadas, comparten la misma angustia que todos los argentinos y la responsabilidad del Estado de encontrar y buscar la verdad. Una angustia que no ha decrecido, que sigue siendo la misma de entonces. ¿Por qué no se pudo avanzar nada? Le quiero hacer esta pregunta acto seguido de saber qué dicen nuestros invitados en el Twitter, Julieta. Claro que sí, Víctor Hugo. Bueno, tenemos algunos, por ejemplo, los de Miriam Bregman. Ella tuiteó: a 5 años los testigos siguen declarando contra represores que están en libertad. Incluso son liberados después de la condena. Y tuitea también: el gobierno encubre porque optó por preservar a la bonaerense. Allí hay que buscar a los secuestradores. El gobierno no abrió los archivos de la represión. Sin esas pruebas, los que se exponen son los sobrevivientes como Julio. Y Carlos Comi tuiteó: Jorge Julio López, la gran derrota de la democracia, que haya ocurrido y que no haya habido justicia y castigo. Por su parte, Alejandro Mosquera tuiteó: la causa estuvo llena de obstáculos. El principal, la policía bonaerense sospechada, estuvo a cargo de la investigación. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Repasemos estos 5 años sin novedades. No sabemos nada, ni por qué, nada. Cuando se fue, cerró la puerta, lo más bien, todo, con llave. El caso se trató en principio como averiguación de paradero y para la justicia, recién 90 días después de su desaparición, se consideró a López secuestrado. Aparecieron las llaves del hombre en su propia casa, entonces custodiada hasta los dientes, como macabro mensaje de sus captores: ustedes lo buscan, nosotros hacemos lo que queremos, donde queremos, cuando queremos. Estaba enfermo, desmemoriado, depresivo con mal de Alzheimer. Todo se dijo, pero el paradero del testigo seguía siendo un enigma. Del tema no vamos a hablar, porque hay elementos con los cuales contamos que creemos que son demasiado importantes como para hacerlos públicos, nada más. Tales novedades no llegaron nunca. El gobernador bonaerense Felipe Solá bautizó a López como el primer desaparecido en democracia. Se realizó una gigantesca campaña de publicidad buscando pistas, incluyendo mensajes de texto a celulares y carteles colocados en los patrulleros de la misma policía que dirigía Echecolás. Se cumplen 3 años, pero es como si hubiésemos estado en la primera semana. No tenemos respuestas. Lo he remarcado muchas veces, se han hecho cosas, lamentablemente no se descubre o no se tiene una idea o una pista certera de qué pudo haber pasado. Hoy empezaron los rastrillajes buscando el cuerpo de Julio López. Vemos el informe. Si a alguien se le pasa por la cabeza que porque aparezca el cuerpo de Jorge Julio López se termina la investigación, está muy equivocado. Nosotros pedimos e iniciamos esta causa reclamando justicia. Es decir, no nos alcanza con que nos tiren un cuerpo en un momento específico. Queremos a los responsables detenidos
y en la cárcel. ¿Por qué tanta impotencia, Marcelo Saín? Yo creo que, reitero, Víctor Hugo, el gran error de apreciación estratégica por parte del Estado y las propias autoridades judiciales es creer que la policía bonaerense, que tiene un concernimiento fabuloso desde el punto de vista ideológico, político, institucional, con aquellos oficiales que participaron de la represión ilegal, y me refiero a oficiales y altos oficiales actuales, hayan la creencia de que hubieran podido avanzar en la investigación de este hecho. Si fue Checolás entonces, ¿no era con cómplices de sus viejos y terribles tiempos de jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, sino de una época actual, dice usted? Sí, porque lo que hay que entender es el contexto de lo que fue la represión, Víctor Hugo. La policía de la provincia de Buenos Aires participó como ninguna policía en la República Argentina del sistema represivo. El 70% de los centros clandestinos de detención existentes en la provincia de Buenos Aires funcionaban en sedes policiales permanentes. No eran cuevas o centros clandestinos de detención que funcionaran fuera de lo que era el marco institucional, no eran paraestatales, sino que funcionaban en sedes policiales, comisarías, unidades investigativas. Y los grupos operativos que dirigía Checolás, que eran el aparato de represión, de secuestro, de tortura, de asesinato y desaparición de personas, una maquinaria que llevó a la desaparición a más de 2.500 personas, esos grupos eran grupos orgánicos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vale decir que ellos, mientras operaban y hacían esto, el resto de la institución participaba además liberando zona. Pero lo que yo quiero señalar, Víctor Hugo, con esto es, esto no ocurrió con ninguna otra policía del país, la sistematicidad de la participación, la masividad de la participación de la policía en el aparato represivo, y esto se está ventilando ahora en la causa del circuito Camps, del área 113 de la subzona 11. Y vamos a ver ahí cómo en realidad fue institucional la participación. Entonces muchos jóvenes oficiales de aquella época, que quizá no tuvieron participación determinante en la represión en aquel momento, pero han ingresado en la policía y conocen y han hecho su carrera al lado de algunos de aquellos jefes, tienen primero una afinidad de carácter personal, pero aquellos que no han tenido contacto sí tienen una afinidad de carácter ideológico con eso.